Hola de nuevo. En este módulo 1.2, correspondiente a la unidad temática de clasificación de las pilas de combustible, vamos a estudiar los fenómenos de transporte que tienen lugar en el electrolito en las pilas de intercambio protónico. Como hemos visto en alguno de los módulos anteriores, una pila de intercambio catiónica es un sistema que permite obtener electricidad a partir de estas reacciones en medio ácido y que implica, por tanto, un transporte de protones a través del electrolito, que va a ser una membrana polimérica, y un tránsito de electrones por un sistema exterior de la pila de combustible. Al final, todo esto se traduce, como siempre, en una tensión eléctrica que nosotros debemos saber aprovechar. Sin embargo, en este caso resulta de vital importancia saber cuál es el comportamiento de esas especies positivas cargadas de los protones que atraviesan la membrana del ánodo hasta el cátodo. Empezando por estudiado todo el proceso de difusión a través del electrolito, deberíamos empezar a partir del electrodo, es decir, a partir del ánodo y del cátodo. Como ya sabemos de otros módulos, los electrodos son materiales porosos en los cuales tienen lugar las reacciones electroquímicas. Son materiales además que tienen catalizadores en su superficie, una superficie que es muy extensa en comparación con el volumen que ocupan, y que permite que las reacciones tengan lugar en tiempos mucho menores de lo que deberían ocurrir en condiciones normales. Considerando el siguiente esquema, que podría ser un corte transversal de una pila de combustible de transporte de protones, tendríamos aquí la entrada del combustible, vamos a considerar el hidrógeno, y estos serían los platos colectores que de alguna forma reciben ese hidrógeno que viene del exterior. Aquí tendríamos la superficie del ánodo, con todos los catalizadores o todas las partículas de catalizador impregnando la superficie o parte de ella. Aquí tendríamos el corte correspondiente al electrolito, y en la otra parte de la derecha, que se nos va de la imagen ya, tendríamos la parte asociada al cátodo. Lo que ocurre, por tanto, es que en el ánodo existe un contacto de fases entre una fase gaseosa correspondiente al hidrógeno, una fase sólida correspondiente al catalizador y a la propia superficie del ánodo, y también una fase líquida del agua que está impregnando el electrolito, ya que este tipo de aplicaciones requieren que el electrolito esté adecuadamente hidratado. Así pues, el hidrógeno llegaría hasta la superficie del catalizador, donde reaccionaría, donde se oxidaría, dando como resultado dos electrones que irían a buscar el cátodo por fuera del sistema, y dos protones que van a intentar atravesar el electrolito para llegar también hasta el cátodo. Así pues, lo que tenemos aquí es una fase gaseosa en contacto con una fase sólida y una fase líquida, y tendremos lo mismo exactamente en el lado opuesto de la membrana, sí, de hecho, del electrolito. Es decir, tendremos una fase líquida, tendremos una fase gaseosa, el oxígeno que vendrá por aquí, y también una fase sólida correspondiente a la superficie del electrodo. El mecanismo de transporte, por tanto, implica una conducción de cargas positivas, que son los cationes que van a atravesar la membrana, el bloqueo de electrones para que no sigan el mismo camino y sigan un camino exterior a la pila, y además ha de proveer al sistema de una hidratación, de un grado de hidratación conveniente. Así, los protones pasarían de un lado a otro de la membrana. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte que van a tener lugar en esta membrana o en este electrolito? Bueno, pues el mecanismo de transporte más conocido y más utilizado para describir los fenómenos que tienen lugar en esa membrana es el de intercambio catiónico. En este caso, lo que ocurre es que un protón que llevaría desde la parte del ánodo va desplazando al protón que estaba anteriormente unido a la molécula de alguna forma mediante puentes de hidrógeno. Es, por tanto, un enlace no covalente, un enlace muy fuerte, pero que no es tan fuerte como los enlaces que tienen lugar entre la estructura de los componentes, la estructura del polímero que forma esa membrana, y por tanto puede ser desplazado por la entrada de otro protón. Aparte de este intercambio catiónico que acabamos de mostrar en la diapositiva anterior, existen otras explicaciones para el comportamiento o para el transporte de esas especies cargadas positivamente desde el ánodo hasta el cátodo. Y estos son los puentes de hidrógeno y un mecanismo un poquito más complicado, que tampoco es demasiado, que es el vehicular, conocido como vehicular. En esta pequeña animación que hemos querido mostrar cómo un protón va atravesando la membrana
desde el ánodo hasta el cátodo, ayudándose de los puentes de hidrógeno, esas interacciones que existen o que se van creando entre los átomos de oxígeno polarizados negativamente y precisamente los protones que están polarizados positivamente. Esto es un fenómeno que a priori parece sencillo, pero que no lo es, porque tenemos que sumar a estos puentes de hidrógeno que se van creando y destruyendo sucesivamente los propios puentes de hidrógeno que tiene la estructura del polímero correspondiente. En el caso del segundo tipo de transporte, el transporte vehicular, lo que ocurre es que un protón, una especie cargada, se asocia también por asociaciones electrostáticas a una molécula que transporta o con la que se ayuda para atravesar también la membrana, en ese sentido. Así forman unos complejos, una forma que están cargados positivamente y por mecanismos también de fuerzas intermoleculares consiguen llegar hasta el cátodo, esta vez unido a otras moléculas. Por tanto, una vez llegan al cátodo, una vez tenemos ya los protones en la superficie del cátodo, tiene lugar la reacción de reducción, la segunda parte de las reacciones electroquímicas. Los protones llegan hasta las superficies activadas, donde está el catalizador, y los electrones que se han producido en el ánodo también llegan en conjunto con las moléculas de oxígeno. Todo ello reacciona y da como consecuencia la formación de agua y de energía eléctrica por el paso de los electrones. Es por tanto este tipo de pilas, un tipo de pilas que no genera ningún tipo de emisión nociva, porque a priori lo único que genera, de hecho, son moléculas de agua. Volviendo al electrolito, hemos comentado que tienen lugar enlaces de puente de hidrógeno que permiten que los protones pasen de un lado a otro. Sin embargo, este tipo de interacciones, que son interacciones polares, tienen también una contrapartida. Es necesario que exista una estructura que sea lo suficientemente hidrófoba, es decir, que repela el agua, como para que no se diluya el electrolito, porque hemos comentado que dentro de ese electrolito, dentro de esa membrana, va a existir grandes cantidades de agua. Así pues, algunos de los últimos materiales que se han utilizado en investigación en este campo de las pilas de combustible e intercambio protónico recomiendan la utilización de membranas que sean de alguna forma bifásicas, es decir, que tengan una estructura hidrofóbica que no permita la disolución de las cadenas en agua, con grupos que sean polares, como por ejemplo este grupo oxígeno o estos grupos sulfoxínidos, y que además son los que van a hacer posible que existan puentes de hidrógeno y por tanto el tránsito final del protón de un lado a otro. Otra posibilidad es utilizar los propios grupos hidroxilo de algunos polímeros. Como conclusiones de este módulo, pues vamos a resaltar que existen varios tipos de membranas que se pueden utilizar dentro de lo que son las pilas de combustible electrolito polimérico, pero que todos han de cumplir una serie de premisas comunes, como son la alta conductividad protónica, un alto contenido en agua, es decir, que sean membranas que acepten grados de hidratación considerables y que además sean impermeables a los gases, a los electrones y que tampoco se diluyan en agua. Por otra parte, hay que reconocer que existen procesos muy complejos de difusión de materia en distintas fases dentro de la estructura del electrolito y también interfásica entre el ánodo, el cátodo y el electrolito, que son los que a fin de cuentas van a determinar cuál es el comportamiento final de nuestra pila de combustible. Si puedes estudiarlo, resulta de especial interés e importancia si queremos de alguna forma mejorar el rendimiento de nuestro proceso. Y esto es todo lo que os queríamos contar sobre los mecanismos de transporte en las pilas de combustible de electrolito polimérico.